88-915, 095-9288-915. Cuando son exactamente 9 de la mañana con 15 minutos, le damos la bienvenida a nuestro invitado, al señor Andrés Guzmán, asambleísta electo para este nuevo periodo legislativo. Felicidades, ganó su presidente. Ganó nuestro presidente, porque a partir de hoy es el presidente de todos los ecuatorianos, no solamente por quienes votaron a favor de Daniel Noboa, él estará liderando este país, sino para todos los ciudadanos y sobre todo para comprender que este es el camino de un país en libertad, un país en donde no existirán ningún tipo de prebendas absolutamente con nada y ni con nadie. Vamos a poder levantar un país pacífico, justo, solidario y sobre todo de bienestar. Andrés, ¿ustedes estaban seguros que iba a ganar Daniel Noboa? Sí, indudable. Sí. Nosotros siempre sentimos el respaldo popular, incluso desde la primera vuelta. Tal vez por eso fue para nosotros, de alguna u otra forma, y te escuché, creo decirlo, post primera vuelta, que estábamos un poco en shock, no con los resultados, que no eran los resultados que esperábamos. Sin embargo, bueno, yo creo que a diferencia de lo que hoy hace la candidata Luisa González, nosotros no nos quedamos instalados en a lo mejor desvirtuar los resultados, sino que el presidente, fiel a su estilo, muy proactivo, dijo, bueno, hay que corregir a lo mejor ciertos temas que no se hicieron del todo bien en el control electoral, pero hay que seguir trabajando como lo hemos hecho desde el primer día, y me parece que ahí en esta recta final, antes de la segunda vuelta, la ciudadanía comprendió perfectamente que había dos propuestas, afortunadamente completamente distintas en la papeleta, y que la nuestra era una propuesta de un país en libertad, un país que no va a pactar absolutamente con ninguna mafia, que va a buscar toda la colaboración posible, nacional o internacional, para erradicar a la violencia que hoy impera en muchas partes del Ecuador, mientras que la otra propuesta mostraba también su esencia, reconociendo a Nicolás Maduro como presidente, hablando de la debilidad del dólar, intentando traer modelos socialistas como los gestores de paz en los barrios, y yo creo que ahí fue tal vez el puntal fundamental en donde la gente terminó decidiendo que lo que quiere es básicamente un país democrático, verdaderamente democrático, como lo ha dicho el presidente Daniel Noboa, y un país que mire al futuro y que no le abra la puerta a los viejos políticos del pasado. Ahora, el hecho de los gestores de paz fue uno de los detonantes de que la gente diga, no, yo no quiero eso para mi país, me da miedo, no le doy el voto a Luisa. Yo creo que es un cúmulo de cosas, o sea, el resultado yo creo que es un cúmulo de cosas, pero en definitiva nosotros nos mostramos siempre como fuimos. El presidente, yo creo que la coherencia es clave en cualquier rol de la vida, y el presidente Noboa y nosotros que lo hemos venido acompañando hemos sido coherentes con lo que hemos dicho y hecho. Como siempre repito, uno no es lo que dice, uno es lo que hace, y el presidente siempre mostró cuál es el camino y qué es lo que él, cómo observa, no solo la política, sino cómo observa el país en general. Es la opinión de Daniel Noboa, no presidente, sino Daniel Noboa ciudadano, empresario, padre, político, asambleísta u hoy presidente, y la gente comprendió perfectamente que ese discurso iba mucho más allá de ser solamente unas líneas políticas, y que él buscaba hacerlo realidad en cada una de sus decisiones como mandatario. Por el otro lado, lo que termina encontrándose la ciudadanía es que los gestores de paz quizás fue la cereza del pastel, pero de un pastel que la gente no quería comerse, porque lo que menos quería era un modelo que había fracasado en países conocidos por nosotros, porque el socialismo no es un modelo, no sé, del Medio Oriente, no, es un modelo que lo conocemos muy bien, porque todos tenemos un amigo venezolano que ha tenido que salir de su país con muchísimo dolor, con mucha tristeza, con mucha pobreza, enfrentándose a unas condiciones muy duras para encontrar trabajo y estabilizar a su familia. Y ese es el modelo que ellos querían traer. Hablaban de sentarse en la misma mesa o reconocer a Maduro, mientras cuestionaban las reuniones del presidente Noboa con Donald Trump. Entonces, si te das cuenta, yo creería que más allá de lo difícil que resulta siempre un panorama electoral rumbo a una segunda vuelta, yo creo que la gente se dio cuenta que era una decisión trascendental,
que no había una revancha, no había una tercera vuelta, había que decidir bien porque el destino del país de verdad estaba en juego y por eso se dieron los resultados que se dieron. Ahora, el hecho de que Luisa González salga a tarima y no haya aceptado la victoria de Daniel Noboa, ahora dice que supuestamente hubo fraude electoral. ¿Qué significa eso? Bueno, eso te lo tendría que contestar ella. Yo creo que se ve muy mal. Como te dije hace un momento, después de los resultados de primera vuelta, nosotros no hicimos y el presidente Noboa menos aún, una declaración así para decir que se había cometido un fraude, sabiendo que se habían denunciado un sinnúmero de irregularidades, sabiendo que había existido en diferentes partes del país, sobre todo en provincias del litoral ecuatoriano, muchas denuncias de chantaje y amedrentamiento para mostrar una fotografía del voto, sabiendo que las mediciones no entregaban resultados como esos, ni siquiera las mediciones del propio correísmo. El presidente Noboa lo que dijo, bueno, listo, a trabajar, quedan tantos días o semanas para la segunda vuelta, y en definitiva eso es lo que la gente percibió. Yo creo que ellos quizás no se dan cuenta que lo que está haciendo la candidata González en no reconocer, como sí lo han hecho otros miembros de su partido, lo único que está causando es un desgaste más, o mostrando una vez más la esencia que tiene, y es la esencia que el ecuatoriano y el ciudadano no quiere. Eso es precisamente lo que no quieren. Ahora, si bien es cierto, ya la OEA, por parte de Almagro, ya reconoció a Daniel Noboa como ganador y como presidente hasta el 2029. Ciertos políticos, por ejemplo, Otto Sonnenholzner, ayer dio declaraciones que dice que es imposible que se haya dado un fraude electoral con 12 puntos de diferencia. Henry Cucalón también felicitó a Daniel Noboa y dice lo mismo, que es imposible. El mensaje de la Revolución Ciudadana o el correísmo de que supuestamente sería un fraude electoral es tratar de desestabilizar al gobierno como tal o al país. Puede ser, no eres el primero que tiene esa lectura. Nosotros igual estaremos siempre muy atentos y estaremos alerta a lo que se quiera hacer, no contra nosotros o contra la posición democrática de tener un presidente electo vía la decisión popular, sino vamos a estar alertas y atentos en que no se pueda de alguna forma desestabilizar la tranquilidad y la paz que necesita la gente. Ayer yo estuve en el Consejo Nacional Electoral hasta altas horas de la noche y había mucha gente identificada con RC que estaban ahí también para hacer el tema de su control electoral, y te diría que el 90% se acercaba a pedirme una foto, a felicitarnos, a contarnos que a lo mejor habían votado por nosotros, pero entienda, don Andrés, esto es trabajo, no sé qué. Y le digo, aquí no hay ningún problema. Yo creo que esa gente lo que menos quiere es caos. Y cuando yo hablo mucho de que en esta segunda vuelta afortunadamente fuimos tan distintos, es porque cada uno terminó mostrando lo que lleva adentro y qué es lo que quiere. Y por eso quizás ellos no se dan cuenta que actitudes como las que podrían tener, y ojalá que no, lo que tú estás diciendo no sea realmente un plan, porque no se lo merece el país, aunque yo lo que te puedo asegurar es que si de verdad ellos están, así sea, pensando en esta idea, es que definitivamente tienen una desconexión total con la ciudadanía y no saben lo que el ciudadano de a pie busca, que lo que ya quiere es pararse, empezar a trabajar y darse cuenta que este país liderado por Daniel Noboa sí puede tener un presente y un futuro como el presidente se los ha planteado. Ahora, si bien es cierto, Luisa González, Rafael Correa no aceptan la victoria de Daniel Noboa, pero sí aceptó y reconoció a Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, que incluso ha tenido impases que es de conocimiento público con el presidente Daniel Noboa. Unos de la Revolución Ciudadana sí reconocen, otros no. Le consulto a usted, ¿qué va a pasar hoy en la Asamblea con Alianza País, que tiene 67 asambleístas, ustedes 66? ¿Va a existir la gobernabilidad? De alguna forma es un punto a favor. Ganó el Ejecutivo, Daniel Noboa. ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Se van a sentar a dialogar con la Revolución Ciudadana o no? A ver, hay algunos matices en la pregunta que haces. Por un lado, yo creo que lo que queda muy claro con estas posturas post-elecciones es que viene siendo la crónica cultural, una organización inestable, una organización fraccionada, una organización que
que quizás se ha ido recomponiendo o se ha ido tejiendo con retazos, con gente que se fue y que ahora volvió, que decía una u otra cosa en contra de las principales figuras del partido y que en definitiva no sé cuál termine siendo la verdadera esencia que tienen ellos. Y esto yo creo que también se lo va a ver en la Asamblea Nacional, en donde hay muchos asambleístas, y no hoy, no estoy diciendo hoy, sino post elecciones de primera vuelta, cuando ya habíamos sido elegidos, muchos asambleístas, no solo del correísmo, que ya estaban de alguna u otra forma, no digo coqueteando con el movimiento, no sé si le habrán escrito al presidente, pero con muchos de nosotros tenían de alguna u otra forma algún tipo de... tendían algún canal de comunicación que yo no lo veo mal, porque creo que para eso vamos a estar ahí para intentar solucionar los problemas de la gente, construyendo a partir de pensamientos ideológicos distintos. Sin embargo, yo creo que quizás no se sienten del todo identificados con las políticas más trascendentales que Luisa González planteaba en sus discursos electorales. Y ahí te das cuenta que quizás ellos no están tan compaginados. Intentaron instalar el rumor que más vale eran los asambleístas de ADN, los que, un medio digital. Los que estaban hablando con ellos, y la realidad es que es completamente distinto. Te puedo asegurar, y eso seguramente lo hará el presidente de la República cuando él lo considere conveniente, que el bloque de asambleístas de ADN y la bancada va a seguir creciendo, y que vamos a ser la principal fuerza política, no solamente de la Asamblea, sino que yo creo que estamos siendo testigos del nacimiento de la nueva fuerza política de este nuevo Ecuador. Pero si de presentarse la oportunidad, ¿ustedes se sentarían a conversar con asambleístas de la RC5? A ver, yo creo que si uno llega a una instancia como es la Asamblea Nacional, y te dice que no va a conversar con los otros partidos, creo que estás perdiendo el foco de para qué fuiste elegido. El tema no es sentarte a conversar con los de RC5 o con cualquier otro. El tema es que tienes que tener por lo menos los principios básicos, compartir esa visión innegociable de país, que es el que deberíamos tener en temas, yo diría, transversales y trascendentales, como puede ser combatir la corrupción, erradicar este modus operandi que la vieja política ha tenido para ciertos controles del Estado, la interferencia. Es lo que mostraron los chats, básicamente, ¿no? Básicamente es eso. Y yo siempre sostengo que si tú, y siempre hago esta analogía de fútbol, porque a lo mejor hay mucha gente que lo comprende así, es como decir, bueno, vamos a ir a jugar fútbol, pese a que tú eres, no sé, eres rajero, no te gusta jugar bien al fútbol, y a mí me encanta el fútbol más bonito, vamos a ir a jugar fútbol, pero vas a ir a jugar fútbol con quien respeta las reglas del fútbol. O sea, yo digo, nos podemos sentar a conversar con quienes tengan claro cuáles son las reglas, que no quieran coger la pelota con la mano, que no quieran jugar con 14 jugadores, que no quieran hacer goles en offside y que no quieran comprar al árbitro. Si es que esos son las premisas con las cuales un opositor, sea correísta o de otro partido político, quiere sentarse a conversar, yo creo que no hay nada, no te vas a ni siquiera sentar en la silla antes de conversar. Nosotros conversaremos y construiremos a partir de saber que la cancha está marcada, que hay líneas rojas, que no las podemos pasar, y que ese va a ser el principal compromiso que tendremos con los ecuatorianos. Estaba leyendo incluso varios ciudadanos que escribían en redes sociales, dice, ADN es un movimiento nuevo que ha crecido con el pasar de los meses o quizás años, pero termina siendo un partido frágil. ¿Qué tan cierto es? Que se lo digan a las votaciones y al respaldo brutal que tiene el presidente. Yo la verdad que yo creo que ese tipo de lecturas que a lo mejor las he escuchado no con esas palabras, pero ponen en tela de duda la solidez o la permanencia en el tiempo. Yo creo que a lo mejor estarán sujetos a dos aspectos. Uno, el temor de que el presidente Noboa haga lo que muchos sabemos que va a hacer, que es cumplir con lo que se propone, porque no existe una persona, yo al menos no conozco una persona tan tenaz y constante para conseguir sus objetivos como es Daniel. Y dos, el deseo de que eso no se dé.
¿no? Por diversos motivos. Algunos porque quizás hubiesen querido estar ahí, hubiesen querido ser ellos esta nueva fuerza o esta tercera fuerza que apareció como tercera fuerza, pero que hoy es la primera fuerza política del país, y otros porque saben que con una línea tan rigurosa como la que busca el presidente al momento de hacer políticas públicas, no van a tener espacio para lo que ellos buscan, ¿no? Y para lo que ellos han estado acostumbrados, y es a desenvolverse en otro tipo de política en donde los manejos entre gallos y medias noches les da lo que ellos terminan queriendo. Entonces yo creo que es instalar una idea quizás para debilitarnos un proyecto que está tremendamente sólido, muy fuerte, en crecimiento, y que sobre todo goza de la confianza y el respaldo de la gente. ¿Cómo es Daniel Noboa? No como presidente, como Daniel Noboa. ¿Has conversado con él, no sé, como amigo, de pronto como conocido? Porque la gente ya lo ve como presidente, es la máxima autoridad, pero como Daniel Noboa, ¿cómo es? ¿Sí escucha? ¿No escucha? No, sí. Daniel y yo tengo la suerte de conocerlo desde hace muchísimos años, desde que era chico prácticamente, porque tengo la suerte de conocer a muchos, son amigos de mi familia, muchos de ellos. Y es una persona que, si yo te digo, la principal característica es un tipo constante, imperturbable, ¿no? La verdad que tiene una capacidad admirable de poder enfocarse en lo que quiere hacer y en conseguirlo. Por eso yo siempre se lo digo cuando amerita en alguna conversación, o lo repito con gente que a lo mejor me hace esta consulta, y les digo, ustedes quédense tranquilos que Daniel Noboa va a entregar un país muchísimo mejor del que tomó, porque es un objetivo que él se plantea, o sea que ya se lo planteó, y cuando él toma un desafío no lo hace a medias. Daniel no hace nada a medias tintas, sino que entrega su mejor versión posible. Es una persona muy cálida, de verdad, más allá de que él mismo lo dice, que quizás tiene pocas palabras en comparación a otros que a lo mejor nos sobran las palabras. Daniel te demuestra mucho más en hechos y en las palabras justas qué es lo que él siente, el reconocimiento. Es un líder que corrige en privado y felicita en público, que son dos características que yo valoro muchísimo, y que escucha mucho más de lo que la gente puede pensar, porque yo creo que eso es una idea que quieren instalar para debilitarlo, pero lo que te puedo asegurar es que una persona que no ha llegado a los 40 años y que ha conseguido ser presidente del país 2 veces, es una persona que sin ninguna duda escucha mucho más de lo que puedes pensar, porque nadie tiene todas las respuestas del mundo para ganar o conseguir un objetivo pero tan grande como ser elegido por todo un país, ¿no? Le preguntaba de esa forma porque, según los expertos en la política, el voto que ayer consiguió Daniel Noboa fue ese voto de confianza. La gente confía en Daniel Noboa. Sí. Yo creo que sí, pero eso ha partido desde el primer día. Y esto es un ejercicio que deberían los politólogos, ¿no? Estoy seguro que lo deben estar conversando mucho, porque ese fenómeno de confianza, de decir, este es el hombre, es algo que se dio desde la primera elección, en donde el presidente, en ese momento candidato, aparecía muy lejos de los primeros 3 o 4 puestos, y de a poco Daniel se fue ganando su propio nombre, reconociendo igual que él venía con una lindísima herencia del trabajo realizado por sus padres, ¿no? Porque a diferencia de a lo mejor otros personajes, o que tenían quizás un pasado político negativo, que no era el caso de Daniel, porque el abogado y la doctora deben ser de los 2 tipos más queridos que yo he podido conocer en el pueblo, en el territorio, sino que a lo mejor te toca encontrarte con un líder que no tiene ningún tipo de pasado. Daniel se fue haciendo su nombre, su estilo. Yo siempre digo que él tiene como un ADN perfecto, una esencia complementaria maravillosa entre la parte, no sé, ejecutiva y muy
planificador y tenaz como es Álvaro, como es su papá, el abogado Novoa, y tiene ese tremendo corazón para estar preocupado por lo social, que yo creo que es uno de los vectores en la vida de la doctora Anabel Asín. Así que yo creo que Daniel es un resultado espectacular de la democracia. No es un accidente como lo quiso calificar el presidente Correa en su momento, en lo absoluto. Yo creo que es un resultado fantástico de la democracia de un país que detectó un perfil joven, valiente, que toma decisiones, por difíciles que sean, que toma decisiones, que no le saca el cuerpo a las responsabilidades, que le pone el pecho a las balas a temas muy álgidos, que no llora sobre la leche derramada, y ese es el tipo de líderes que todos queremos, pero sobre todo los países americanos en vías de desarrollo son los líderes que necesita. Logró lo que su padre no pudo, ¿no? Ser presidente de la República, porque quizás le robaron las elecciones. Se viene incluso la posesión dentro de la Asamblea. ¿Y cómo ves el escenario que por primera vez en la historia de Ecuador su madre le coloque la banda, porque es más que seguro, porque va a presidir la sesión como padre, el hecho de que una madre le coloque a un hijo y que sea el orgullo de lo que no consiguió su padre, ser presidente de la República? Me imagino que va a ser un momento histórico y de nunca va a olvidarse. Indiscutiblemente, pero igual que no se pierda la proporción que la doctora está ahí no por ser la madre del presidente. La doctora Asín reúne, te diría, quizás es la que más virtudes y credenciales tiene para ser presidenta de la Asamblea. Para nosotros es un orgullo. Yo siempre se lo dije y se lo manifesté hace algunas semanas en un evento que tuvimos ahí cerca del Colegio Guayaquil, que para mí es un orgullo y le expresé mi gratitud de ir a lugares en donde a lo mejor por los medios te conocen, por el fútbol, bla, 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 pero cuando saben que eres parte del equipo de Daniel y de la doctora, les cambia el semblante, ¿no? Mira, hay unas historias, gente que hace 35, 40 años fue ayudada por la doctora Asín, y yo creo que eso es lo que la lleva a ella a reunir estas características en donde, si bien es cierto, nunca necesitó un cargo público para darle a la gente la posibilidad de vivir mejor, hoy sería un lujo que permanezca como presidente de la Asamblea. Nosotros sabemos perfectamente, y es de dominio público, la situación que atraviesa el papá del presidente, el abogado Álvaro Novoa. Sabemos que la doctora, fiel a su esencia, ella es la primera en estar al lado de su esposo, en cuidarlo y en acompañarlo en estos momentos en donde quizás su estado no es el mejor, y estará en ella, ¿no?, la decisión de decidir si es que quiere ser la candidata para quedarse ya de manera permanente como presidenta. Si es así, de verdad va a ser un lujo de presidenta de la Asamblea, más allá del momento de ceñir la banda a su hijo, sino en el trabajo diario que tenemos que tener en el Pleno. Y si no es así, consideramos que hay algunos perfiles en ADN que reúnen también buenas características y sobre todo valores morales y visión país, que podríamos decir que la presidencia de la Asamblea o las comisiones van a estar en buenas manos. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y no quiero dejar, por favor, de aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los ecuatorianos, para agradecer infinitamente las muestras de afecto, de cariño que seguimos recibiendo desde el parqueo hasta el ascensor, entrando a la oficina, aquí los chicos que trabajan en la radio, y decirles que no los vamos a defraudar, que sabemos que es una oportunidad en donde, como tú decías, nos han entregado un voto de confianza, pero esto no es un cheque en blanco lo que nos da la gente, no, es un cheque que tiene un valor incluso mucho más alto que un valor monetario, y es la confianza que tendrá que ser retribuida en trabajo, y demostrarles que de verdad sí podemos tener un Ecuador que mire para adelante y que mire al futuro. De esta forma le ponemos punto final por ahora al noticiero. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos, somos WQ Radio.